Buenos días, espero se encuentren bien, reciban un cordial saludo. Vamos a seguir con la temática de conociendo la persona de Jesús de Nazaret. Quiero iniciar esta plática haciendo un pequeño comentario. Estos estudios tomé la decisión de iniciarlos ya que su servidor ha sido invitado a dar pláticas en centros de tratamiento en contra de las adicciones, drogadicción, alcoholismo, infinidad de adicciones que hay por algunas personas. Entonces en estos centros se han acercado algunas personas y me han dicho, cuando yo salga del centro, del anexo, quiero seguir aprendiendo, cómo puedo seguir estudiando, y fue por eso, movido por esos comentarios, fue que su servidor comenzó con esta línea de estudios, porque sé que hay una, dos o tres personitas que están interesadas en aprender acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Tristemente, lo digo así, muchas personas religiosas pues realmente no les interesa, pero bueno, mi intención es aportar un granito de arena de lo poco que conozco para que aquellas personas que estén interesadas, que son 2 o 3 que han salido de los anexos y que tienen el deseo de seguir estudiando acerca de qué nos dice la Biblia acerca de Jesús de Nazaret, y no solo acerca de Jesús, sino cuál es su misión en esta tierra, cuál es, de qué nos sirve, de qué nos ayuda, para qué estudiar de la persona de Jesús. Esa es mi aportación, un pequeño comentario para que ojalá, si te están sirviendo estos estudios, pues de esa misma forma igual puedas ayudar a otras personas que tienen el deseo de conocer, que son temas, en lo particular, temas sumamente importantes que en mi vida personal han formado al 100 de lo poco que he logrado hacer. Así que este pequeño comentario, si tú tienes la forma de apoyar o quieres apoyar a personas que están internas por adicciones, puedes contactarme al correo electrónico, al número de celular que lo pondré en el margen de los comentarios de los videos para que te puedas acercar y quieras colaborar. Te comento que hay niños de 12 años, 13 años, niñas de 10, 11, 12 años que han sido internadas por su adicción hacia las drogas. Es triste, pero en lo particular me siento sumamente afortunado de poder contribuir un granito de arena en esta labor que muchas personas han iniciado, y estas personas no solo dedican un granito de arena, sino que dedican casi el 100 de su existencia en esta tierra en ayudar a otras personas. Te invito que pudieras reflexionarlo, pudieras meditarlo, de que hay personas que realmente la están pasando muy mal, y no voy a llamarle deber, sino nuestra gratitud hacia el Creador es aportar un granito de arena. Vamos a seguir entonces con el tema de conociendo a Jesús de Nazaret, y para eso quiero hablar de un nombre que hemos escuchado muchísimas veces, que es Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo creo que tú lo has escuchado cientos de veces, pero no sé si conozcas la raíz, el origen de este nombre. Bueno, para eso es este comentario. Y bueno, el nombre de Jesús Cristo es un nombre de origen griego. ¿Y por qué de origen griego? Bueno, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que en la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en lenguas antiguas, en hebreo y arameo, que son lenguas antiguas. ¿Por qué digo esto? Porque las lenguas, los idiomas van variando conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Nosotros los mexicanos hablamos un español mexicanizado, no hablamos un español europeo. Creo que si habláramos con una persona que habla español o castellano, pues difícilmente lo pudiéramos entender, porque nosotros ya hemos modificado el español, y cada país que habla español lo adapta a su forma de vida, a los diferentes modismos.
Entonces, el nombre de Jesús Cristo aparece en el Nuevo Testamento, pero como una palabra de origen griego. En el Antiguo Testamento apareció el nombre de Hamashiach. ¿Y qué es Hamashiach? Bueno, es lo mismo que Cristos. Cristos en griego, Hamashiach en hebreo. Y nosotros en español, ¿cómo lo diríamos? Pues Mesías. Mesías, en inglés lo dicen Messiah, si no mal recuerdo. Dicen Jesus Christ, nosotros decimos Jesús Cristos, pero los hebreos dicen, los hebreos mesiánicos dicen Yahshua HaMashiach, que es Jesús el Cristo en griego, y en español podríamos decirlo que Jesús el Mesías. Bueno, ¿y qué significa estas palabras? Porque tienen un significado. Bueno, Jesús en su infancia, en su país, no fue llamado Jesús. Se llamaba Yahshua o Yehoshua o Joshua, ¿no? Que son los nombres de Jesús. Entonces, él de niño fue llamado como Yahshua, de niño y de adulto, Yahshua. Pero el otro nombre de Cristos aún no se le asignaba. ¿Por qué? Porque el Cristos es el Hamashiach, es decir, el Mesías. ¿Y qué es Mesías? Bueno, es el ungido, significa ungido, elegido, consagrado, dedicado. En pocas palabras, pues tiene más sinónimos, pero bueno, Mesías significa el elegido. ¿El elegido de quién? El elegido de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de Jesús el Mesías? ¿Por qué decimos Jesús el Cristo? Bueno, porque hablamos de que Jesús es el Salvador. ¿Sí? ¿El Salvador de quién? El Salvador de la humanidad, el Redentor de la humanidad. Ahora, Yahshua, ese nombre, ¿qué significa? Bueno, Yahshua significa en hebreo Yahweh salva. ¿Por qué Yahweh? Para los que no sepan, bueno, porque Yahweh es el nombre que se le ha dado en hebreo a Dios, a lo que nosotros conocemos con la palabra Dios. En hebreo aparece más veces en la Biblia como Yahweh. Aparece con otros nombres como Jehová. También aparece como Jehová. Bueno, las palabras que más aparecen en hebreo es Yahweh. Por lo tanto, Jesús o Yahshua significa Yahweh salva. Eso significa el nombre de Jesús. Yahweh salva. Para nosotros sería más fácil decir Dios salva. Jesús significa Dios salva. Ahora, Cristos, el elegido, el señalado, el marcado, el consagrado, el dedicado. Por lo tanto, reducimos o concretamos que Jesús, Cristos, significa Dios salva por medio del elegido. Esa es una conclusión personal a la que he llegado, porque realmente hay personas expertas en esas lenguas antiguas que probablemente dirán no es eso, pero de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a mi poco conocimiento, he concretado que Jesús Cristo significa Dios salva por medio del elegido. Es bien bonito cuando aprendemos a comprender la persona de Jesús, porque Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Bueno, quiero platicarles un poco de la historia de Jesús acerca de Jesús Cristo. Jesús, de acuerdo a los evangelios, vivió 30 años sin llamar mucho la atención. Sí, por ahí surgen algunas películas religiosas donde la vida del niño Jesús, que hacía milagros, que hacía llover, que resucitaba un pajarillo muerto. Pero bueno, eso no es bíblico, es decir, no hay ninguna fuente bíblica
que nos hable de esos acontecimientos, de que Jesús el niño hacía milagros. Eso no aparece, eso algún productor de cine se le ocurrió en la mente y comenzó a sacarlo de esa forma, pero no, la Biblia nos relata que solamente hubo pequeñas apariciones de Jesús de joven, de niño, de 10, 11, 12 años, acerca de que a tan corta edad él sabía demasiado de la Biblia hebrea. Lógicamente, el Nuevo Testamento no aparecía por ningún lado, pero son pocas las referencias que se hablan de Jesús el niño o Jesús el joven. Y de ahí podríamos llamarle un vacío en la juventud de Jesús, su juventud y su paso a la adolescencia, hasta que él aparece aproximadamente a los 30 años. Bueno, ¿dónde aparece? Pues se presenta en su pueblo. Él lógicamente tuvo un pueblo, su pueblo se llamaba Nazaret, su pueblo Nazaret, de la región de Galilea, por eso es conocido como Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo, ¿no? El Galileo, el Nazareno, porque su pueblo era Nazaret en la región de Galilea. Entonces, una ocasión, llegado aproximadamente a los 30 años, Jesús el Nazareno, Jesús el Galileo, hizo su aparición como reclamando el nombre del Cristo, reclamando el nombre del Hamashiach, el nombre del Mesías. Nadie lo conocía como Jesús Cristo o Yahshua Hamashiach, no, solo era Yahshua a secas, solo Yahshua, hijo de Miriam, hijo de Joseph, es decir, de María y José, el carpintero, así como a nosotros nos conocen, como, mira, Pedro, el hijo del herrero, ¿no? O Juanito, el hijo del que hace guaraches. Así a Jesús también lo conocieron en su pueblo como Jesús, Yahshua, el hijo de Joseph y de Miriam, José el carpintero, Jesús, el hijo del carpintero. Así solamente lo conocían como una persona más. Pero la Biblia nos relata en los evangelios que Jesús, a la edad aproximadamente de 30 años, se aparece en el centro de oración de Nazaret, es decir, en la sinagoga. Se aparece como un sábado más, porque bueno, los judíos se reúnen los sábados, no se reúnen los domingos como la mayoría de los cristianos. Ellos se reúnen el sábado, el día de reposo le llaman. Entonces Jesús se aparece en el día de reposo en el centro de oración judío llamado sinagoga y hace una revelación fuerte, una revelación que la gente lo tomó como un atrevimiento de su parte. ¿Por qué? Porque él se para en la sinagoga y con autoridad y con mucho mando, con mucha energía, él dice palabras más, palabras menos, está aquí en la Biblia, yo los invito a que lean los evangelios, se presenta diciendo: hermanos, yo soy el Mesías. Bueno, ¿qué nos dicen los evangelios? Que la gente se volteó, se lo quedó mirando y realmente feo, no lo vieron bonito y dijeron: ¿cómo? ¿Tú, Yahshua, hijo del carpintero José, hijo de María? ¿Tú? Estás loco. ¿De dónde sacas que tú eres el Cristo? ¿De dónde sacas tú que tú eres el Mesías? ¿De dónde sacas que eres el elegido? Eso es una blasfemia. Una blasfemia significa ahí decir cosas que ofenden a Dios. Entonces dijeron: tú estás loco, Jesús, Yahshua, estás mal de la cabeza si nosotros te conocemos. No sé, podrían decir: si tú a mí me has reparado una silla, tú hiciste la puerta de mi casa, tú hiciste la mesa de mi cocina, ¿cómo, de dónde sacas ahora que tú eres el Cristo que llevamos miles de años esperando? Bueno,
¿Por qué esperando? ¿Por qué los judíos esperando al Mesías? Porque cuando hablamos de Jesús es casi obligatorio hablar de los judíos, de la nación de Israel. La nación de Israel ha sufrido demasiado. Ahorita encontramos que comentarios a favor, comentarios en contra del pueblo de Israel, unos diciendo que son unos asesinos, que están matando niños en la franja de Gaza, hablando del dominio que tienen en Palestina, bueno, hablando muchísimas cosas que salen actualmente en las noticias, y no estoy ni a favor ni en contra de eso, pero sí es real de que el pueblo de Israel durante miles de años ha sufrido, y digo ha sufrido, porque no ha sido un pueblo necesariamente de invasión. Mayormente ha sido un país perseguido, una nación perseguida, al grado que al ser un país, una nación muy vieja, su nación no tiene más de 100 años de haber sido reconocida como una nación independiente, con todos los problemas que ahorita lo aquejan. ¿Qué es lo que vemos en las noticias de ahorita? Bueno, que tienen un pleito muy fuerte contra principalmente Palestina, que son sus vecinos inmediatos, viven mezclados con ellos. Y con mucho respeto lo digo, para que nosotros podamos dar un punto de vista a favor o en contra, tendríamos que conocer la historia de Israel. Y la conocemos tan poco, pero bueno, el internet nos ha dado una mala autoridad de creernos saberlo todos, ¿no? Y me incluyo. Pero bueno, en la nación de Israel, cuando Jesús hace 2000 años se aparece, había sufrido muchas persecuciones, muchos desplazamientos por parte de los egipcios, por parte de los persas, de los babilonios, de los griegos, bueno, mucha persecución. Y los judíos, a los judíos, al pueblo de Israel, Dios les había prometido un Salvador. En la Biblia antigua, en la Biblia hebrea, leemos que Dios prometió un Salvador, un Redentor. Y durante cientos de años, los judíos se dedicaron, o se han dedicado, mejor dicho, porque si por ahí ven las noticias, si por ahí han visto en internet, en los medios, en la televisión, no sé si se han percatado que los judíos actualmente oran mucho frente a lo que se le conoce como el Kotel, o el muro de los lamentos, y los vemos ahí con su kipá, que es su gorrito tradicional religioso, haciendo sus movimientos de cuerpo. ¿Y qué es lo que principalmente ellos piden en el muro de los lamentos? Pues principalmente piden la llegada del Mesías, la llegada del Salvador que Dios prometió a la nación de Israel. Bueno, ¿y por qué digo lo están pidiendo? Porque cuando Jesús vino y se presenta como el Mesías, mejor dicho, porque no hay muchos, es un Mesías, el Mesías, no lo creyeron. Al contrario, cuando Jesús se presenta y dice: pueblo de Israel, lo que cientos de años han esperado, tengo el gusto de decirles que ese día ha llegado. Tienen ustedes enfrente al Hijo de Dios, al señalado de Dios, al elegido de Dios. La Biblia nos relata que la gente comienza a voltear y dicen: este hombre, ¿qué tonterías está diciendo? Lo sacan de la casa de oración y lo empiezan a empujar. Yo creo que incluso le dieron golpes, patadas, no sé, agarraron piedras y lo corrieron de la sinagoga. Y también nos relata la Biblia que lo llevaron a un monte alto y lo quisieron matar, lo quisieron empujar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los judíos, Jesús estaba rompiendo una regla de él proclamarse el Salvador de los israelitas. Bueno, así comienza el ministerio de Jesús, es decir, su infancia
Él no llamó la atención hasta cuando él hace su presentación. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién fue uno de los poquísimos en reconocerlo? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue de los escasos personas que lograron reconocer en Jesús al Mesías. Pero de ahí, ni siquiera sus alumnos. Ni siquiera los alumnos lograron identificarlo. Andaban con él, comían con él, dormían con él, aprendían de él, pero no tenían plena conciencia de con quién realmente estaban caminando. Pero Juan el Bautista fue de los que reconocieron a Jesús. Que cuando Juan el Bautista lo ve, cae en el suelo y casi ni se atreve a mirarlo y le dice a la gente, aquí viene un hombre del cual yo no me atrevo ni siquiera a desatarle sus guaraches. Y la gente se voltea y a quien ven es a Jesús y pues no entendieron nada de lo que había dicho Juan el Bautista. Entonces el Señor Jesús comienza su ministerio de una forma, vamos a llamarlo triste, y todo su ministerio realmente fue así, porque fue despreciado, fue humillado, lo atacaron muchas veces, lo quisieron matar incontables veces, lo criticaron, hablaron muy mal de él, de que era un hijo ilegítimo de María, por el tema de que él fue concebido de una forma espiritual, de una forma divina, y Jesús fue atacado toda su infancia. Yo me atrevo a pensar que él fue señalado en su pueblo por ser un hijo ilegítimo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunos libros judíos, no la Biblia, otros libros judíos, que hablan que Jesús fue un hijo obtenido o concebido en adulterio por María. Sí, entonces Jesús vivió una infancia, pues me atrevo a pensar que triste, porque fue señalado como un niño concebido en adulterio. Por eso cuando él se presenta y hace el anuncio de que él es el Mesías, pues los judíos, sus mismos paisanos, los de su religión, dijeron, él no es. Él no sé de dónde saca esas ideas, pero él lo conocemos y él no puede ser el Mesías. Primero, ¿por qué? Porque se presentó como un hombre más, con sus guaraches sucios, con sus ropas no finas, un rey sin corona. Y bueno, comentario, ¿no? Si nos damos cuenta, eso no ha cambiado en nada para nuestros tiempos, porque el hombre, al que vende sus cebollitas, al que vende sus lechuguitas en el mercado, pues la gente suele abusar, ¿no? Suele regatear, como se le conoce. Pero si tú vas a un restaurante, pues no aplica el regateo, ¿no? Incluso a la gente deja propinas. Y a la gente del mercado, a las personas de condición económica baja, pues el hombre tiende a despreciar, como en las oficinas de gobierno o en cualquier lugar. Pues si llega una persona con corbata, con traje, con ropa de marca, pues el mundo normalmente suele hacer reverencia, pero si viene la persona con su morral de isle y sus guarachitos, sombrero, pues no, es un hombre pobre y tú por allá. El ser humano lleva en esa maldición en la sangre, ¿no? De solamente tratar bien a las personas que tienen un puesto político, un puesto público o gozan de buena estabilidad económica, pero al pobre, pues aplica en general, ¿no? Aplica en general, triste para el ser humano que solamente trata bien a los ricos. Triste para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando vino el Hijo de Dios y al venir vestido con ropas humildes y con sus guaraches sucios,
que dijeron, no, tú no puedes ser, mira cómo estás todo sucio, además eres pobre, eres hijo de un carpintero, no, tú qué puedes, no, estás mal, estás chiflado, no sé de dónde sacas esas cosas de que tú eres el Mesías. Entonces los judíos y en general los humanos pues desprecian a Jesús, es la triste realidad. ¿Y por qué no pudieron ver los judíos en Jesús al Cristo esperado? ¿Por qué? Porque los judíos tienen su libro histórico, que es la Biblia hebrea. Nosotros los mexicanos tenemos nuestro libro de historia mexicana, y de ahí se narran los antecedentes de nuestra historia, mejor dicho, nuestra historia, todo lo que sucedió para que México se conformara como una nación. Y ahí tenemos que a Cuauhtémoc, Moctezuma, los protagonistas, los antagonistas, Hernán Cortés, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, no recuerdo bien. Bueno, diferentes personas que nosotros denominamos los héroes de la nación, los niños héroes, no sé qué otros nombres se me ocurren, Emiliano Zapata, bueno, en fin, Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, bueno, diferentes personalidades que conocemos de nuestra historia nacional. Bueno, los israelitas, ellos tienen sus héroes nacionales, sus héroes religiosos, que podría mencionar a uno, ¿no? Abraham, como el gran patriarca. Otro, pues, José el soñador. No sé si han escuchado la historia de José, que sus hermanos lo vendieron, se lo llevaron como esclavo a Egipto, y en Egipto él, por su inteligencia, por su sabiduría, fue levantado como un hombre próspero hasta volverse un allegado del faraón, un hombre rico. Entonces ahí tenemos ejemplos de los héroes nacionales de Israel. Tenemos a Daniel, un joven que fue llevado esclavo a Babilonia, y que él no se doblegó ante el poder de los reyes babilónicos. Él lo amenazaron con quemarlo, y él no cedió, no tuvo miedo. Lo amenazaron con echarlo al foso de los leones, y tampoco él no tuvo miedo. Entonces la historia de Israel tiene diferentes héroes nacionales. Elías, un guerrero, un valiente, un temerario. Moisés, el gran libertador, el que los liberó de la esclavitud egipcia. Tenemos también a David. ¿Quién no ha escuchado la historia de David? Yo creo que ateos, religiosos, cultos, incultos, creo que todos hemos escuchado la historia del joven David, que con mucho valor enfrentó al poderoso Goliat, al gigante Goliat. Y pues David sale victorioso. Entonces, la historia israelita nos narra una serie de héroes que han marcado la historia de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel espera? Bueno, esperaba o ha esperado a un héroe que supere por mucho a los que he mencionado. Pero llega Jesús, y ¿cómo llega? Pues llega sucio, llega con guaraches. Se empieza a juntar con hombres incultos, con hombres sin inteligencia. Pedro, Andrés, Juan, Jacob, personas del mar, personas pescadores que no tenían, que ni vestían bien, ni eran de dinero. Entonces dijeron, ese hombre, ¿cómo va a ser el Mesías? Y bueno, el Señor Jesús inicia su ministerio, su predicación, y la triste realidad es que pues no le hicieron caso, lo tiraron a loco. Sí, y hasta la fecha de hoy muy pocas personas conocen la historia de Jesús. Dicen, sí, creo en Jesús Cristo y creo en Él, pero no conocen nada de su vida. Lo mismo que pasó hace 2000 años se repite en nuestros días, que muchas personas que se consideran religiosas o pertenecientes a un grupo social religioso, pues realmente no les interesa, es la triste realidad, no estudian acerca de las escrituras. Bueno, Jesús lleva un ministerio humilde hablo en cuestión de
de que llamaban muy poco la atención. Y al final de su ministerio, él hace algo que se le conoce como la entrada triunfal. ¿A dónde? Pues a la ciudad sagrada de Jerusalén. Jesús llega y llega ¿cómo? Bueno, no sé tú en tu mente, tú que me escuchas, tú que me ves, no sé para ti cómo sería la entrada triunfal de un rey. Bueno, aquí en nuestros tiempos, en la época moderna, sabemos que hay países que tienen este personaje nacional del monarca, del rey. Y a veces hemos visto en la tele que el rey de España, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra. ¿Y cómo son? Bueno, pues visten ropas lujosas, vienen en carruajes, con escoltas, con guardia real, con toda una parafernalia, ¿no? De poder, de poder económico, de poder social, de convocatoria. Cuando la reina Isabel visitaba países, ¿no? Le ponían una alfombra, bandas, música, toda una algarabía. Bueno, Jesús el Mesías hace una entrada triunfal a la ciudad grande, a la ciudad de Jerusalén. Bueno, ¿y cómo llega? Pues llega montado en un burro, llega montado en un burrito, sin corona, sin guardia real, con algunas personas que la Biblia nos narra, los evangelios nos narran que sus discípulos, sus alumnos, sus apóstoles, se quitaban sus capas, sus ropas viejas, sus ropas sudorosas, sus ropas polvorientas, y las ponían donde iba pasando el burrito. Ahí va Jesús con su burrito, caminando, un rey que el cerebro humano no asimila. Ahí viene Jesús montado en su burrito y sus apóstoles, pobres, pecadores. Ahí veíamos a una que había llevado una vida de prostitución. Encontramos a un asesino, a un sicario, a un pescador, a un ratero, a un drogadicto, a un secuestrador, a un narcotraficante. Bueno, ahí venía su grupo especial del Mesías, tendiéndole sus capas para donde iba a caminar su rey. Entonces había mucha expectación en el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén, perdón. En la ciudad de Jerusalén había mucha expectación porque había personas que querían conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque habían escuchado que Jesús había sanado ciegos, leprosos, personas que no podían caminar, incluso había resucitado muertos. Entonces había una gran expectación en Jerusalén de algunas personas que habían escuchado de las maravillas de Jesús, pero querían conocerlo. Pero cuando Jesús aparece en Jerusalén, pues se llevaron una decepción. ¿Por qué? Porque se asoman a esperar a ver quién es el famosísimo Mesías que apareció en Galilea, en Nazaret, hace 3 años. Queremos conocerlo, hemos viajado para conocerlo, y lo ven en un burro. Y lo ven con un grupo de personas que no se veían de muy buena reputación. Y muchos dijeron, para eso esperamos que pasara este señor en un burro. No, él no es el Mesías. Se ve a leguas que él no es el Mesías. El Mesías debe de ser un hombre poderoso, con autoridad, con su corona de oro, con sus túnicas resplandecientes, montado en un caballo blanco, hermoso, espectacular, con su guardia. Y sin embargo llega este señor pobre. Bueno, palabras más, palabras menos, Jesús hace su última entrada en Jerusalén como el rey, como un rey sin corona, como un hijo de Dios despreciado. Y el mundo que hace con este rey, pues que lo desnuda,
lo golpea, lo cachetean y le ponen una corona de espinas, diciendo, bueno, eres un rey lleva corona, lo coronan con su corona de espinas, lo azotan y si no fuera suficiente, pues piden la pena máxima. Piden la pena máxima que solamente era destinada a los casos más graves, a los delitos más graves, que era la crucifixión. Jesús es llevado al monte de la calavera, azotado, escupido, abandonado incluso por sus propios amigos, y termina colgado en una cruz. Es un asunto triste porque el ser humano despreció a su Mesías, es la realidad, que el hombre, la humanidad despreció a su Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús habló cosas que al hombre no le gusta escuchar. Al hombre no le gusta que le hablen con la verdad, al hombre le gusta la mentira, al hombre le gusta la falsa adulación, al hombre le gusta tener amigos por interés, pero no les gusta la verdad. Y Jesús el Cristo, que yo declaro, manifiesto y no tengo ni la menor duda que Jesús es el Mesías, terminó su ministerio físico en una cruz, escupido, desnudo, y ojalá el Creador permita que en un futuro pueda hablarles acerca de la crucifixión, por qué se daba la crucifixión y cómo era la crucifixión, pero realmente era un tormento muy fuerte, y no solo fuerte, sino que era vergonzoso, humillante, porque los sentenciados a crucifixión los desnudaban, iban desnudos por las calles, exhibidos, y durante ese proceso pues sufrían muchos insultos. El Mesías, no digo un Mesías, digo el Mesías, pues vino a esta tierra, caminó por esta tierra, pero fue despreciado. ¿Por qué? Porque vino como un cordero, que no se defendió, que no habló nada en su defensa, y por eso el mundo lo condenó. Yo quiero que sirva de reflexión estas palabras y que te invito a que reflexiones, que medites y que me apoyes para poder seguir con esos estudios. Y no te hablo de apoyarme económicamente porque gracias a Dios no dependo de esto. Son muy pocas personas que ven y asisten a mis estudios, pero yo creo que podemos aportar. De hecho, una misión que Jesús pide por agradecimiento, no por deber ni por compromiso, es contar su vida, narrar su vida. Eso es lo que yo trato de hacer en estos estudios, como parte de un agradecimiento y de una forma de disculparme como humano de que cuando el Mesías vino a la tierra, el mundo no lo quiso conocer. Y digo el mundo, ¿por qué? Porque si yo hubiera estado hace 2000 años entre esas personas, casi estoy seguro que hubiera hecho lo mismo, que no lo hubiera escuchado, que no hubiera creído en él. Y Jesús sabe que así iba a ser. Jesús sabe que así iba a ser, por eso es muy importante que conozcamos de su persona, de sus palabras, de sus consejos y de cómo nosotros debemos de conocer su vida para acercarnos a Él. Termino con esto, espero que me sigas acompañando en los próximos estudios. Te doy gracias por haber llegado hasta aquí y que tengas un feliz día. Hasta la próxima y espero seguir contando con tus vistas.